Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos acerca del asma, ya que esta semana se celebra y se conmemora el Día Mundial del Asma. ¿Pero qué es esta enfermedad? Esta es una enfermedad que afecta a los pulmones y tiene un efecto de duración prolongada que afecta principalmente a los niños, pero también se pueden ver afectados pacientes adultos. Según el reporte global del asma de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente se estima que hay 330 millones de personas que padecen esta enfermedad y que para el año 2025 aproximadamente van a haber 100 millones más, afectando a pacientes de todas las edades. Hoy en TV Salud hablaremos acerca de la enfermedad crónica llamada asma, ya que estamos en la semana que conmemora esta enfermedad. De invitada tenemos a la doctora Lady Vanessa Zamora Becerra. Ella es médica de la Universidad de Manizales, cuenta con una especialización en medicina interna de la Universidad del Valle. Actualmente, Vanessa trabaja en la Clínica Neumológica del Pacífico y en la Clínica Colombia. Vanessa, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias por la invitación, Mateo. Vale, estamos muy contentos de estar contigo hoy. Y para dar comienzo a este programa, Guaira nos tiene el Vox Pop, donde le preguntamos a las personas cómo creen que es la vida con asma. Así que vamos a nuestro Vox Pop, el primero de la noche. Mateo, me encuentro en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, donde le estamos preguntando a las personas cómo creen que es la vida con asma. Cuando reciben un diagnóstico es algo complejo, ¿sí? Porque les pone nuevos desafíos, hacer actividades como jugar. Generalmente estos diagnósticos se reciben cuando son niños. Considerando la fisiopatología de la enfermedad, yo creo que el asma puede ser una enfermedad limitante. Y no solamente limita en lo biológico, sino que también puede limitar a las personas que lo padecen en lo emocional, ¿no? En lo psicológico puede estar afectado, y todas las limitaciones en su vida diaria que pueden tener pueden ser frustrantes. Sería algo como muy limitante para esa persona. Incluso mi hermano lo llegaron en su momento a diagnosticar con asma y fue algo muy triste porque hay ciertas actividades de que demandan mucha como actividad cardíaca, aire y demás cosas. Significa muchos retos para la persona que está haciendo, porque las condiciones normales o los hábitos saludables normales que se recomiendan en el ámbito de la salud pues son muy difíciles y complicados de realizar, y eso pues repercute a futuro en enfermedades, en la aparición de enfermedades crónicas como lo es la diabetes, la hipertensión, porque no es posible llevar unos hábitos un poco más saludables, y de pronto el tratamiento es un poco inaccesible en la medida que no se tienen los recursos, que están en regiones alejadas. Sin el tratamiento adecuado, el asma puede afectar de manera significativa a la vida de las personas. Es por eso que es importante seguir ahondando y dando tratamiento oportuno a quienes lo padecen. Estas fueron algunas opiniones de estudiantes de la Universidad del Valle, sede San Fernando, acerca de lo que ellos creían que era vivir con el asma. Pero ahora, doctora Vanessa, cuéntenos, en conmemoración de este día, el Día Mundial del Asma, ¿cuál cree que es la importancia de poder recordar esta enfermedad? Pues bueno, hay que tener en cuenta que en 1998 se hace la primera conmemoración hacia el asma, y ahí se anexan 35 nomás países por la conmemoración internacional del asma. Pero la importancia siempre es hacerle visibilidad para que los pacientes entiendan qué es el asma, cuáles son los síntomas del asma, cuáles son la patología que genera la patología en su calidad de vida y qué consecuencias podría tener si usted no tiene un tratamiento específico para la patología. Por eso cada año GINA, que es la iniciativa global hacia el asma, ellos tratan de conmemorar el primer martes de mayo
el Día Mundial del Asma para que más países se unan a ellos y los pacientes o los que aún no han sido diagnosticados con asma entiendan qué es el asma. Y hablando de esto, la importancia de poder entonces tener un diagnóstico temprano y de la importancia de que todos los países estén como más metidos en este asunto. ¿Cómo podemos saber cuáles son como las causas principales del asma? Hay muchas, pero yo creo que hay varias que nos dan más valores a nosotros como médicos, y es que si el padre o la madre ha tenido asma o viene de una familia que es muy atópica, de una familia que es muy rinítico, o de pacientes que han tenido antecedentes de haber fumado, porque eso aumenta el riesgo 3 veces más a que mi hijo vaya a ser asmático, factores de dermatitis atópica, rinitis atópica, pacientes que el hermano es asmático, el papá es asmático, la mamá es asmática, esas cosas pues aumentan más la probabilidad de que el paciente vaya a tener asma o el hijo vaya a tener asma. Esta es una enfermedad que lo vemos más que todo en los niños y algunas personas sienten que se les cura, pero no es que se les cure porque no tiene como cura tal. Lo que pasa es que el asma tiene un periodo donde yo siempre he dicho que es como una luna de miel, por decirlo así, es que cuando uno está muy niño siempre está muy atópico por las exposiciones permanentes que hasta ahora la vía aérea está teniendo como por decirlo algo la exposición por primera vez a eso, bien sea alergenos, bien sea polen, bien sea exposiciones olorosas, químicos, perfumes. Entonces, como es la primera vez que hasta ahora está haciendo la vía aérea como la exposición hacia ellos, pues por eso es que se da más exacerbaciones en ellos. Pero llega el periodo más o menos entre los 18 y 25 años donde están totalmente asintomáticos y entonces ellos dicen, ya no tengo asma. Y pues en realidad sí la tiene, lo que pasa es que en ese momento como que se acostumbraron a respirar de esta forma y las exacerbaciones no son tan frecuentes, pero otra vez en la vida adulta vuelve y se dan las crisis. Así es. Y para esto tenemos en nuestra primera nota al doctor neumólogo Julián Cortés, quien nos estará hablando más acerca de esta enfermedad y su desarrollo. Así que vemos esta primera nota al doctor Julián Cortés. Hola Mateo, me encuentro en la Clínica Neumológica del Pacífico en compañía del neumólogo Julián Cortés, quien en el marco del Día Mundial del Asma nos estará hablando sobre esta enfermedad. Julián, ¿cómo es el desarrollo de esta enfermedad? ¿En qué momento se presentan los síntomas y en qué consiste? Pues el asma es una enfermedad muy prevalente tanto a nivel mundial como en Colombia. Es una enfermedad principalmente de niños, pero también tenemos adultos que evolucionan y persisten con los síntomas, así como adultos que pueden desarrollar la enfermedad a edades mayores, principalmente algunos grupos de edad, mujeres entre los 35 y 45 años. Es una enfermedad que impacta mucho la calidad de vida de los pacientes, tiene altos síntomas consistentes en tos, ahogo, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico disnea sibilante, que es la asfixia con el silbido en el pecho del cual se quejan los pacientes. Es una enfermedad que impacta mucho la calidad de vida. Julián, ¿qué podría decirnos sobre el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento de la enfermedad, lo primero que tenemos que aclarar es que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, pero es una enfermedad que se controla y que puede tener un control muy exitoso. El pilar fundamental, el eje del tratamiento del asma son los inhaladores, los cuales son medicamentos que están ampliamente disponibles, todos asegurados dentro de nuestro sistema de salud, que con el uso adecuado van a tener un óptimo control de síntomas y le pueden devolver al paciente su calidad de vida a la normalidad, y con un excelente control podemos en algún momento, siempre bajo monitoreada médica, llegar a retirarlos. El asma tiene una particularidad, es que puede tener episodios de remisión que incluso pueden ser espontáneas. Esta remisión es muy frecuente que se presente hacia la adolescencia, pero posteriormente puede durar años esa remisión, tanto que los pacientes creer que se curaron de la enfermedad, pero en la edad adulta puede volver a aparecer los síntomas. Recordar que no es una enfermedad nueva, que es la misma asma que presentamos desde la infancia y que en ese momento pues debemos consultar al equipo médico especialista para darle un tratamiento óptimo y, como lo recalco nuevamente, el tratamiento adecuado puede llegar a remitir los síntomas y a tener altas tasas de éxito con un control satisfactorio, devolviendo al paciente su calidad de vida basal. Doctora Vanessa, cuéntenos ahora
¿cuáles son los factores desencadenantes frecuentes que pueden agravar esta enfermedad? Bueno, en realidad hay muchos, ¿no? Los pacientes empiezan a definir cuáles son sus desencadenantes porque no en todos van a ser iguales. Hay pacientes que son más alérgicos a ciertos alimentos, hay pacientes que son más alérgicos al ácaro, hay pacientes que son más alérgicos a las exposiciones como ambientales, al humo de cigarrillo, hay pacientes que hacen exacerbaciones con los cambios de clima. De hecho, nosotros tenemos como un mundo grandísimo de asma y es el paciente más pequeño hace más alergia, el paciente adulto ya es relacionado con otro tipo de causas por asma, por ejemplo el asma ocupacional, trabajar en industrias, en químicas, en industrias que generen químicos y que tú inhales esas partículas, pues eso también le va a causar al paciente asma. Asma y obesidad es otro capítulo que nosotros también tenemos. Digamos que las exacerbaciones van muy encaminadas en que desde pequeños o hacia la adultez uno más o menos va identificando cuáles son los factores desencadenantes. Y es como el paciente va viendo, por ejemplo, como lo decía, si consumo este alimento me va a dar esto. Si estoy como con el gatico, con el perrito, me va a dar esto. Entonces cada paciente es como diferente. Sí, sobre todo con aquello de los animales, porque la mayoría llegan con mucho miedo que se les vaya a quitar los animales de su casa, más si tienen perros o gatos. Entonces siempre es como, uno puede tener una prueba de alergias positivas sin tener síntomas de alergia. Entonces siempre es importante de que cada vez que un paciente tenga este tipo de exposiciones o tenga una duda, ¿qué voy a hacer con mi gato? Yo tengo asma, pues sí consulte a expertos para poder que le digamos si lo tiene que dejar ir o definitivamente no importa si el gato se queda o no. Bueno, y ahora para saber la importancia de un diagnóstico temprano, pronto y oportuno, ¿cómo es esta situación para hacerlo? O sea, ¿qué tiene que hacer el paciente para tenerlo? Yo creo que lo más importante es que reconozca cuándo tiene asma, porque si uno no reconoce cuándo sufre la enfermedad, pues no va a saber cuándo consultar. Entonces, si es un paciente que le pita el pecho en las noches como un gato, que cuando está haciendo su actividad física se cansa, cuando hace actividades tan básicas que es como ir al baño o hacer ejercicio, caminar o subir una escalera, un primer piso, un segundo piso, le empieza a costar porque ellos dicen tengo la necesidad de que me falta el aire. O aquellos jóvenes que uno ven que muchos de ellos hacen apneas o hacen natación y empieza a tener dificultad para el ejercicio una vez se sumergen o cuando hacen cualquier actividad deportiva. Entonces hay asma también ejercicio, no asma desencadenada por ejercicio. Entonces yo creo que sí es muy importante que entienda que tos frecuente, la reversibilidad, es decir, la variabilidad en el tiempo. Yo hoy martes estoy bien, mañana miércoles estoy con algo de exacerbaciones, el jueves el clima amaneció bien y estoy bien, pero el viernes se hace frío, me cambia y empiezo con tos, con opresiones en el pecho, con disnea como llamamos nosotros, o pitos en el pecho, sobre todo en las mañanas y en las noches. Eso es muy importante que ellos lo tengan en cuenta. Precisamente tenemos a la fisioterapeuta Mónica Andrea Torres, quien también es especialista en fisiopatologías respiratorias. Ella nos va a hablar de la importancia del diagnóstico temprano y preciso para entonces poder afrontar esta enfermedad del asma. Así que veamos la siguiente nota. Hola Mateo, me encuentro en compañía de la fisioterapeuta especialista en fisiopatología respiratoria, Mónica Andrea Torres, quien nos estará hablando sobre pruebas de función pulmonar. Mónica, ¿cómo es el proceso de diagnóstico de enfermedades respiratorias como el asma? Bueno, para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias tenemos un equipo interdisciplinario conformado por el médico neumólogo tratante y el equipo de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios que recibimos al paciente en el laboratorio de función pulmonar. Cuando el paciente nos llega a nosotros al laboratorio de función pulmonar, iniciamos con una de las pruebas gold estándar para el diagnóstico del asma, que es la espirometría. La espirometría a nivel mundial es manejada por todos los neumólogos para poder verificar el diagnóstico, controlar la severidad del asma y evaluar el estado del paciente durante el tratamiento, si su condición ha mejorado o ha empeorado. Bueno, ¿y cuáles son los factores determinantes en el proceso de diagnóstico por medio de estas pruebas? Bueno, los factores determinantes como primer punto debemos de tener en cuenta, ya lo diagnosticado anteriormente por el médico neumólogo o el médico tratante,
De ahí tenemos que tener en cuenta la historia clínica del paciente, factores como el peso, la edad, la talla, el sexo, si tiene tabaquismo activo o no, qué cosas desencadenan la enfermedad. Todo eso se hace mediante una entrevista cuando el paciente llega a la prueba de función pulmonar. Ahora, la técnica es vital para que la prueba salga de una manera certera. Digamos que nosotros estamos guiados por la guía de la ATS, que es la Sociedad Americana del Tórax, que nos da como todos los estándares para poder tomar esta prueba de una manera adecuada. Y esta prueba nos va a permitir, ya una vez tomada, la categorización de la severidad del asma que pueda tener el paciente, que puede estar leve, moderada, severa o muy severa, dependiendo del estadio clínico del paciente. Bueno, y acabamos de escuchar a la fisioterapeuta Mónica Torres hablándonos de la importancia de un diagnóstico preciso para saber cómo tratar las enfermedades respiratorias y en su defecto el asma. A continuación hemos estado escuchando acerca de qué síntomas uno tiene respecto al asma, pero cuando un padre tiene un niño que tiene ciertos síntomas, ¿cómo identificar que ese niño tiene asma? Unas recomendaciones para los padres que en este caso se preocupan por esto. Bueno, hay algo importante, es que como hay neumólogos de adultos, también hay neumólogos de niños, es decir, menores de 18 años. Si bien es cierto, la sintomatología casi siempre es similar y es pitos en el pecho, pitos que ellos entiendan como silbidos, que empiecen a haber retracciones en las costillas de los niños, sobre todo los más pequeñitos, porque realmente el patrón de ellos respiratorio, uno logra ver cómo hay un desbalance entre la caja torácica y el abdomen y cómo las costillas empiezan a tener algo de retracción, y en los más pequeñitos aleteos en la nariz. Cuando ellos tienen aleteo en la nariz, de verdad están haciendo un gran esfuerzo respiratorio para poder respirar, aparte de la tos, los que ya se defienden y pueden toser y dicen como tengo tos y empiezan a tener moquitos, o uno logra ver cómo empiezan a tener los ojitos son rojitos, o la nariz muy atópicos. Entonces digamos que los padres saben cuando un hijo no está bien, y yo creo que cuando un papá está preocupado por su hijo es porque hay que creerle. De verdad, los niños ellos realmente la mayoría son muy sanos, pero hay otros que son muy atópicos. Ya. Entonces, escuchando pues estas recomendaciones, todos los padres que tienen niños y empiecen a ver como ciertos síntomas como los que mencionó la doctora Vanessa, es necesario llevarlos al médico o en su defecto al neumólogo. A continuación tenemos a un paciente, él se llama James Muñoz, quien además de ser paciente de asma también es médico general. Así que vamos a hablar con él y nos va a contar su historia con el asma. Hola Mateo, me encuentro en compañía de James Muñoz. Él es médico general y paciente de asma y nos estará contando sobre su experiencia con la enfermedad. James, ¿cómo fue este proceso del diagnóstico, de los primeros síntomas? ¿Cómo viviste con este asma en tu infancia? Yo soy médico y también pues soy paciente de esta patología. Esta patología me la diagnosticaron desde que era muy pequeño. Yo acudía a los servicios de salud por episodios recurrentes. Con el paso del tiempo pues me fui tratando con inhaladores, y ese periodo de pubertad a adultez remitió la enfermedad y apareció nuevamente con otras condiciones que me lo desencadenaron. Después de esto, más o menos en el 2018-19, pues empecé el tratamiento y pues realmente ha sido un proceso largo porque pues ha sido una secuela de estudios, de diagnósticos, de otros procedimientos para llegar a controlar la patología como tal, y pues en este momento pues ya controlado gracias a que estoy pues en cuidado por el neumólogo. En cuanto al asma, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has enfrentado? Al ser deportista, yo practico natación y practico apnea. Llega un momento en que el no tener controlada mi patología me impedía realizar las actividades que a mí me gustan. Entonces, caminatas no las podía realizar, y un día tuve un episodio de tos con sangre, hemoptisis que nosotros llamamos. James, ¿cómo es vivir con asma y qué limitaciones
trae esto para tu vida? Cuando estaba en el colegio, por ejemplo, siempre que hacía actividad física me ahogaba. No, yo veía que no podía hacer las mismas cosas que mis compañeros porque digamos que caminaba o corría y me sentía como oprimido, pues los síntomas típicos que son opresión del pecho, que son dificultad para respirar, los silbidos, el gatico apretado, pues. Y constantemente los periodos de tos en las noches, todo eso, no poder sobar animales, las plantas, el polen, la tos recurrente, pues son los síntomas que más me daban y se me exacerbaban los periodos de ahogo. Como lo hemos venido escuchando, el asma es una enfermedad que no tiene cura, pero sí es tratable. Ahorita el paciente James nos estaba hablando acerca de cómo él había tratado el asma después de un caso que tuvo practicando deporte. Doctora Vanessa, cuéntenos ahora qué recomendaciones nos da para que el asma no interfiera directamente con nuestras actividades del diario vivir. ¿Cómo podemos tratarla? Bueno, yo creo que esto es un mensaje sobre todo para los jóvenes, porque lo que yo he visto es que la mayoría no quieren tener un inhalador de forma permanente. Entonces, o tener, mientras están haciendo crisis, ellos quieren seguir haciendo su deporte, pero a pesar de que el pecho les está pitando y no tener inhalador de forma como controlador. Yo creo que es importante tener en cuenta que un episodio de crisis asmática lo puede llevar a uno a una unidad de cuidado intensivo. Y el asma es mortal, o sea, diariamente y a nivel del año nosotros tenemos muchos pacientes que infortunadamente terminan con un ventilador y con una mortalidad por asma que es sumamente prevenible. A pesar de que es una enfermedad que no se trata, se controla y se controla muy bien. Los jóvenes pueden seguir haciendo ejercicio, pueden seguir teniendo sus actividades, pueden hacer buceo, pueden sumergirse, porque eso tiene unas presiones atmosféricas que nosotros tenemos limitado dependiendo de si el asma es leve, moderada o severa, por riesgos secundarios que per se hay en el pulmón, pero yo creo que sí se puede controlar. Yo creo que el mensaje para todos es que si yo tengo asma, pues es muy difícil entender que soy un paciente asmático y que probablemente voy a tener que utilizar inhalador la mayoría del tiempo, pero hay muchos inhaladores. O sea, y hay muchas formas de que nosotros podemos ayudarles a ellos, inclusive en la parte de ejercicio. O sea, que si yo tengo una terapia establecida, estoy sintiéndome ahogado aún, pues tenemos terapias de rehabilitación pulmonar para los pacientes asmáticos. Aquí el mensaje es entonces que si tengo el diagnóstico del asma, no tengo que dejar de vivir mi vida como antes, porque existen todo este tipo de situaciones que nos ayudan como a mejorar. Claro, yo siempre digo que el inhalador es tan bueno como uno le enseñe al paciente a usarlo, y cada uno está indicado para una persona indicada. O sea, no es como uno ve, porque todos llegan con salbutamol, sin decir que el salbutamol es un muy buen medicamento de rescate, pero hay que tener en cuenta que la duración en la vía aérea es muy corta. Entonces esa es la razón por la que el paciente me hago inhalación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces al día, y pues nadie va a querer estarse inhalando 8 veces al día, es entendible. Claro. Y también entonces está de que existe pues esta solución. No hay que dejar de hacerlo porque claramente que es un riesgo, un factor que puede conducir pues al fallecimiento, y eso es lo que no queremos. Y precisamente tenemos en nuestra próxima nota al doctor Ricardo Mosquera, quien es el director médico de la Clínica Neumológica del Pacífico. Nos estará contando cuál es la importancia de tener este tipo de clínicas que se enfocan en la salud respiratoria de los pacientes y en este caso del asma. Así que vamos a ver esta próxima nota a continuación. Hola Mateo, me encuentro en compañía del neumólogo Ricardo Mosquera, quien nos hablará desde su rol como director médico de la Clínica Neumológica del Pacífico sobre la importancia de que existan clínicas especializadas en problemas respiratorios. Ricardo, ¿qué motivó la creación de esta clínica y cuál es su aporte o contribución a la salud respiratoria de la región? Hace muchos años, en el trámite de encontrar solución para muchos problemas de salud respiratorio, como especialista me percaté de la necesidad de la región de tener
un enfoque integral del manejo de las enfermedades respiratorias, y ese fue el origen de esta IPS. Y la contribución que hacemos es procurar darle el mayor estado de salud o bienestar respiratorio a todos los pacientes que sufren de patologías respiratorias como asma, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, apnea del sueño. Y nos hemos enfocado en eso, en hacer un manejo integral de estas patologías, generando bienestar y también un impacto real en el consumo de los servicios de salud de urgencias a nivel regional. Ricardo, ¿cómo es el tratamiento a pacientes con asma dentro de la clínica? ¿Qué nos podría contar sobre estos casos? Bueno, el asma es una enfermedad prevalente. Nos caracterizamos acá en este lugar de lograr una de las metas más importantes que tenemos en el manejo del asma, que es 0 síntomas. Es decir, que con la terapia que hacemos, terapia inhalada, logramos el control de la enfermedad. Y si hay pacientes que son alrededor del 3.5% de los pacientes que tienen asma grave, que es donde nos enfocamos más para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, tanto en inhaloterapia, medicación oral, rehabilitación pulmonar, seguimiento y en algunos casos medicamentos especiales biológicos para el control de los síntomas y eventualmente disminuir las crisis o las exacerbaciones que tienen estos pacientes durante su vida. El asma tiene una particularidad en nuestra región. Hay datos del Ministerio de Salud que nos dicen que de cada 10 pacientes que tienen asma bronquial, solamente 7 tienen acceso a los medicamentos y no todos ellos se controlan. Entonces, la necesidad de estar en un manejo cercano a estos pacientes nos va a ayudar a controlar mayormente la enfermedad. De hecho, como es una enfermedad prevalente y en mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, en este caso en particular, el lema para este año es salud y atención para todos los pacientes asmáticos. Y como decía el doctor Mosquera, salud para todos, respiratoria, y un mensaje para darle a nuestros televidentes, doctora Vanessa, acerca de esta enfermedad crónica que está afectando a muchas personas de la población mundial. No, invitarlos a todos a que se concienticen de su propia patología, de que sientan que no es una enfermedad que sí les puede afectar la calidad de vida, pero que nosotros tenemos muchas opciones para tratamiento, para diagnóstico, para seguimiento, y que está bien que tengamos o que muchos de ellos quieren hacer muchas actividades físicas que las pueden hacer, pero que siempre la patología debe estar controlada, porque cuando una patología no está controlada, el riesgo de que esa patología se descompense y termine en una unidad de cuidado intensivo es muy alta. Entonces el mensaje es que hay que ser adherentes con los medicamentos, hay que consultar si se sienten ahogados, porque yo sé que es uno de los síntomas que uno no quiere percibir y es sentirse ahogado. Y que hoy en el Día Mundial, pues la idea es que todos se sientan acogidos por todos los neumólogos del país, que yo sé que todos están haciendo esto en diferentes ciudades, con el fin de que todos se sientan protegidos. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo de hoy, conmemorando pues el Día Mundial del Asma. Muchas gracias, doctora Vanessa, por venir, por estar con nosotros, y espero tenerla en una próxima ocasión. Vale. Bueno, y a ustedes de nuevo muchas gracias, esperamos verlos en una próxima emisión. Recuerden, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por el canal Univalle TV.